Hola, qué gusto tenerlos de regreso. Esta es la clase 8 de nuestro curso de Derecho Constitucional en línea. Me encanta tenerlos a todos por acá, me gusta que se haya mantenido el interés por la clase. Les pido a todos que me ayuden a compartirlo con toda la gente que crean a la que le puede interesar y que se suscriban acá abajo en el canal para que les lleguen los avisos de las clases nuevas y que podamos estar trabajando juntos en esta dinámica. Déjenme atender dos dudas muy interesantes que me llegaron de las personas que están suscritas y que están atendiendo las clases. La primera, me dicen, oye, ¿qué pasa cuando una ley local o la constitución local se contrapone con una ley federal? ¿Sobrevive la ley federal por jerarquía? Y la respuesta es no, no por jerarquía. La referencia siempre es la Constitución. El orden constitucional, decíamos, es el orden que jerárquicamente está por encima de ambos. Y entonces, lo que tiene que hacer la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, a través de una controversia constitucional en la que verifique cuál de los dos órdenes está traslapándose al otro o está invadiendo las funciones del otro, lo que hace la Corte a través, por ejemplo, de una controversia constitucional es verificar las funciones de ambos. No se guía por jerarquía, no prevalece una norma federal por encima de las normas locales o constituciones locales solo porque tiene una jerarquía mayor, porque no la tiene. Prevalece cualquiera de las dos que con referencia en la Constitución haya tenido las funciones de legislar en esa materia concreta. Y la fórmula es la residual. El artículo 124 de la Constitución, decíamos, es el que establece esta fórmula que dice todo lo que no esté expresamente conferido a funcionarios federales se entiende reservado a los estados. Por lo tanto, el criterio básico con el que la Corte revisa un caso como estos es si el asunto, si el tema, si la función no estaba expresamente conferido a la federación en alguno de sus órganos, por lo tanto se entiende reservado a los estados. Y si entonces el estado legisló en esa materia que no está conferida expresamente a la federación, prevalece la ley local. En cambio, si el estado legisló sobre un tema que le corresponde expresamente en la Constitución a un funcionario federal en algún órgano federal, entonces prevalece la norma, la ley, el reglamento o el acuerdo, acto administrativo de la federación. Espero que con esto lo haya aclarado. Otra pregunta muy interesante es si las constituciones locales le pueden dotar al ejecutivo local, o perdón, al orden local de un sistema parlamentario, al orden local o a los municipales. Y la respuesta es no, por una razón muy sencilla, lo vimos ayer, porque la Constitución, la nacional, establece los parámetros mínimos y en el parámetro mínimo que establece para las constituciones locales, establece un régimen en el que hay un gobierno de un gobernador electo para 6 años que es independiente de la elección del Congreso local que tiene sus propios parámetros de integración. Por lo tanto, no, los constituyentes locales no tienen la facultad de cambiar la forma de gobierno en las constituciones locales porque la Constitución establece la forma de gobierno. Muchas gracias por sus comentarios. Voy a tratar de estar revisándolos permanentemente para revisar las preguntas que nos sirvan para irle dando más contenido a la clase. Vámonos ahora a uno de los temas que a mí, lo confieso, me cuestan más trabajo, que es la CDMX, ¿no? Lo que antes los chilangos sufrimos como el departamento del Distrito Federal, después se convirtió en el Distrito Federal y hoy es una cosa rarísima que desde el punto de vista de quienes estudiamos desde hace muchos años la Constitución, es un absoluto galimatías que cada vez se entiende menos. Vamos a platicar un poquito de historia. Los que tenemos algunos años, algunas décadas, nos acordamos que antes vivíamos en una cosa que era el Departamento del Distrito Federal. Y el Departamento del Distrito Federal no era otra cosa que una dependencia del gobierno federal. El jefe del departamento era nombrado por el presidente de la República, podía ser removido por el presidente de la República y ejercía las funciones de encargado del departamento del Distrito Federal como funciones delegadas del presidente de la República dentro de la administración pública federal.
Las delegaciones que conocimos ustedes y yo eran eso, eran delegaciones, poderes delegados del jefe de gobierno que se ejercían en demarcaciones territoriales para tratar de tener cierta proximidad con la gente. El presupuesto venía de la federación, las capacidades y funciones venían de la federación, la instrucción política venía de la federación. En 1996 hizo una de las reformas más ambiciosas en la historia de este país, una reforma política muy ambiciosa en la que se creó el Instituto Federal Electoral y cambió muchísima la conformación política del país. Una de las reformas más controversiales en esta reforma fue la creación del Distrito Federal como una entidad federativa semiautónoma. Fue súper controvertida esta reforma y fue tan controvertida que simplemente no convirtió a la Ciudad de México en un estado, y por lo tanto se convirtió la Ciudad de México en una cosa muy rara, en la que se elegía un jefe de gobierno, en la primera por 3 años, ya después por 6, y tuvimos entonces a partir de ahí jefes de gobierno y delegaciones que ejercían un poder parecido al de los estados, pero no realmente como el de los estados de la República. Durante muchos años, de 97 hasta apenas 2016, lo que teníamos en realidad era una entidad federativa que no hacía su propia constitución. Las bases de su régimen estaban en el artículo 122 de la Constitución, y a partir de ahí se ejercía el poder. Después de mucho pelearlo, el grupo en el poder que ha estado dominando la Ciudad de México durante todos estos años, que no los engañen, desde 1997 al día de hoy, las mismas personas del mismo grupo, de la misma conformación política han dominado la Ciudad de México y se han encargado del poder de la Ciudad de México. Se han peleado entre ellos, son de tribus distintas, no lo digo de manera despectiva, así se denominan ellos. Primero fueron un movimiento, luego fueron el PRD, después del PRD pasaron a ser Morena, pero al final son las mismas personas que han tratado de convertir a la Ciudad de México en una entidad federativa completa. En el 2016 se hizo una reforma a la Constitución, y esta reforma creó un nuevo artículo 122 que le permitió a la Ciudad de México crear su propia constitución. De ahí se generó un Congreso Constituyente electo, semielecto por la ciudadanía. Fue una elección rarísima en la que supuestamente los chilangos elegimos a un Congreso Constituyente. Fue una elección rarísima porque en realidad escogimos a una parte muy pequeña de ese Congreso Constituyente. La otra parte vino de propuestas del Congreso, de propuestas del presidente. En fin, fue un Congreso Constituyente rarísimo, integrado otra vez por las mismas personas que han dominado el poder en la Ciudad de México y que crearon una... Perdón, pero como constitucionalista me cuesta tanto trabajo decirle Constitución de la Ciudad de México. Les encargo que la lean, no me hagan caso en esta parte. A lo mejor yo estoy, digamos, ya muy maleado en el tema, pero léanla ustedes y léanla para ver si entienden que eso es una constitución. La gran mayoría de ese documento son muy buenos deseos, una retórica muy bonita acerca de los derechos de las personas y la igualdad y demás. Pero lo que hemos sufrido los que vivimos en esta ciudad es un desastre. Yo le digo mierdópolis a la Ciudad de México porque nada funciona, y nada ha funcionado pues desde que yo vivo aquí. No funciona la seguridad, no funciona el transporte público, no funciona la basura, las calles, no funciona en específico la seguridad. Digamos, nada ha funcionado en esta ciudad durante todos estos años, y en específico tiene que ver porque nunca se ha hecho un diseño constitucional que nos permita una cosa muy sencilla a los ciudadanos: saber a quién tenemos que ir a exigirle qué. Nunca hemos sabido los ciudadanos de esta capital quién es la persona responsable de temas concretos. Siempre es una combinación rarísima, y hoy lo vamos a acabar de ver, es una combinación rarísima de autoridades que dicen: no, a mí esa parte no me toca, o solo me toca un pedacito. Nos toca a todos de manera concreta, y entonces al final a nadie le toca hacer nada, a todos les toca hacer todos, y nosotros los chilangos no hemos podido desarrollar nuestro músculo democrático porque no tenemos claro a quién tenemos que exigirle qué cosas. Ha sido un desastre. Somos muy primitivos en términos ciudadanos, en términos democráticos, y la nueva Constitución no nos ayuda, porque en lugar de ser un documento claro, sencillo, en el cual nos ayude a los ciudadanos a entender quién se encarga de qué cosas, es un documento que recoge toda la retórica que hemos escuchado de un grupo político durante muchos años.
De verdad, no me creen a mí. Échenle un ojo a la Constitución política, vean todos los bonitos deseos que tiene y lo poco claro que es en el capítulo más importante, que es en la distribución de competencias, en la distribución clara de competencias. Vamos a tratar de entender cómo funciona ahora la CDMX. Muy bien. El artículo 122 entonces de la Constitución Nacional establece las bases. La base más importante de este artículo es que dice puede haber una nueva constitución en la Ciudad de México y genera la idea de la posibilidad de un Congreso Constituyente. Ahora, una de las cosas más complicadas de la Ciudad de México siempre ha sido que es la sede de los poderes federales. Aquí se alojan los poderes federales. Aquí está el Poder Judicial Federal, el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo Federal. Aquí está la Fiscalía General de la República, aquí está la base del Ejército Mexicano, aquí está la base de la Marina de México. Aquí están los poderes federales y entonces la combinación de quién manda en la ciudad y cómo se manda en la ciudad y para qué se manda en la ciudad siempre ha sido muy complicada. Y esto no es exclusivo de la Ciudad de México, hay que decirlo. Las capitales del mundo siempre tienen este problema de alojar a los poderes federales, alojar al presidente, alojar al Congreso, alojar a la Suprema Corte. Y entonces estas personas que tienen el mando del país completo sienten que tienen también el mando de la sede, del lugar donde conviven. Y por eso siempre esta relación es muy compleja, hay que ser muy claros con esa parte. También déjenme ser muy claro con otra parte. No es que antes de 1997 hayamos vivido bien en esta ciudad. El departamento del Distrito Federal era un desastre, era un nido de corrupción, era un botín político para que las personas que se encargaban del tema se hicieran millonarios, por ejemplo, con temas de obra pública, con temas de agua, con temas de infraestructura, una cosa de locos la ciudad. Entonces siempre ha sido complicado. Pero justo porque siempre ha sido muy complicado, lo que necesitábamos era claridad. Lo que necesitábamos era una constitución muy sencilla que nos dijera exactamente quién hace qué y por qué. No un documento de retórica sobre los derechos y los animales y las personas mayores y cómo podemos caminar en la calle libremente, en fin. Lo que necesitábamos era claridad sobre las autoridades y esa no la tenemos. Déjenme tratar de explicarles. El poder legislativo está depositado en una cosa que se llama el Congreso de la Ciudad de México. El Congreso de la Ciudad de México está integrado por 66 diputados, 33 de mayoría relativa, 33 de representación proporcional. Es decir, la Ciudad de México está dividida en 33 distritos electorales locales, para que ustedes y yo, los chilangos, escojamos en cada distrito a un diputado. Y al mismo tiempo, cuando votamos por ese diputado, escogemos de una lista de 33 personas a las personas que proponen los partidos para que vía la representación proporcional se integre la otra mitad. También está dividido en términos de mitades por género y se trata de evitar la sobrerepresentación con una cláusula que, igual que en los estados, de 8% de sobrerepresentación. Es decir, un partido que tuvo 32% de la votación en la Ciudad de México no puede tener más de 40 diputados por ambos principios en el Congreso de la Ciudad de México. Este Congreso de la Ciudad de México permite a sus representantes ser reelectos hasta 4 veces, por lo tanto pueden durar 12 años en el cargo, y le da la posibilidad, una de las cosas más importantes nuevas que tiene el Congreso de la Ciudad de México, es que tiene la posibilidad de reformar la Constitución de la Ciudad de México con una mayoría calificada de 2/3 partes. Igual que en los estados, la facultad más importante del Congreso de la Ciudad de México es el presupuesto y la rendición de cuentas, el presupuesto y la cuenta pública. Este Congreso tiene la facultad de tomar la iniciativa del jefe de gobierno, jefa de gobierno en este caso, de presupuesto de ingresos y de egresos para revisarlo, hacerle cambios, aprobarlo y regresárselo a la jefa de gobierno para que lo ejerza. Tiene además la facultad, a través de una entidad de fiscalización, de revisar la cuenta pública año con año para saber en qué se gastaron los recursos de esta capital en las distintas funciones y en las distintas facultades que tiene. El Congreso entonces es un Congreso muy activo, debería de serlo muy activo, pero quiero preguntarle a los chilangos que me están viendo en este momento, ¿se acuerdan del nombre de su diputado local? Los reto a que se acuerden del nombre de su diputado local, el de su distrito.
Les aseguro que muy pocos se acuerdan. ¿Por qué? Porque tenemos muy poca cultura democrática, porque pensamos que estas personas no hacen cosas que valgan la pena. Los diputados lo hacen. Están gastando tu dinero y lo están ejerciendo de la manera más libre posible, porque nadie sabemos quiénes son y nadie revisamos qué hacen estos diputados locales. Como tenemos muy pocos años con un Congreso que hace cosas de verdad importantes, nos hemos preocupado muy poco por revisarlos. Los reto a que se acuerden de su diputado o diputada local, y cuando lo hagan, cuando finalmente encuentren el nombre, empiecen a hacerle marca personal, porque vale la pena que los chilangos también empecemos a desarrollar nuestro músculo democrático. Ahora vamos a hablar del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está depositado en el jefe o la jefa de gobierno. Dura 6 años, igual que los gobernadores no puede ser reelecto, igual que los gobernadores, si ya ejerció el cargo de cualquier manera como encargado de despacho interino o sustituto, no puede ser jefe de gobierno electo. Y tiene una característica que no tiene ningún gobernador: tiene la obligación de convenir con los poderes federales cómo ejercer el gobierno. Esto coloca al jefe de gobierno o jefa de gobierno en una situación muy delicada. ¿Por qué? Porque según la Constitución local tiene que establecerse mecanismos de coordinación, y según la Constitución nacional también, tiene que establecer mecanismos de coordinación con la federación, con otros estados, con los estados colindantes y con los municipios. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México tiene una característica muy peculiar que casi no se da en otros lugares. Hay un par de ciudades en la República que tienen esta misma característica, pero la Ciudad de México es brutal. Cuando vamos volando y aterrizamos en la Ciudad de México, es brutal ver la extensión y sobre todo la conexión con otras entidades federativas y con otros municipios. Son muchos municipios y entidades federativas con las que se conecta, pero también, como es sede de los poderes federales, implica que la jefa o jefe de gobierno tiene la obligación política y jurídica de generar mecanismos de coordinación para muchísimas cosas. La más importante, por ejemplo, seguridad pública, ¿no? Es decir, perseguir a un delincuente más allá de la frontera de la Ciudad de México tiene que ser una norma. Pero también temas de transporte, temas de tráfico, temas de basura, de depósito de basura, temas de agua, temas de servicios de alumbrado, etcétera. Los chilangos solemos vivir, hay personas que viven en una casa que está dividida a la mitad en un municipio y en otro. Habemos otros que vivimos entre una demarcación y otra, otros que viven entre un municipio y otro, en fin. Es importantísimo entonces para la jefa o jefe de gobierno tener la capacidad política y jurídica de generar buenos mecanismos de coordinación con otras entidades y con otros municipios y con la federación, porque en la Ciudad de México conviven todas estas entidades y todas estas funciones de manera muy importante, reto que hay que reconocer no tienen otros gobernadores. Muy bien. Entonces ese es el Poder Ejecutivo depositado en una jefa de gobierno, ¿no? Que además necesita ocuparse de los huéspedes permanentes que tiene, que son los poderes federales. Ahora, el Poder Judicial está depositado en el Tribunal Superior de Justicia y en un Consejo de la Judicatura. Es importante esto. En la reforma de 1994, a todos los estados de la República se les dotó no solo de poderes judiciales más autónomos en términos de integración, ingreso, capacitación y salida, sino que además se dotó de cosas que se llaman los consejos de la judicatura locales, que son los administradores de los poderes judiciales, que tienen la capacidad de generar los propios recursos, de administrar los recursos propios del Poder Judicial para conformar poderes judiciales lo más autónomos posibles. La Ciudad de México tiene uno, y además tiene otros órganos autónomos que derivan de la Constitución. Como los demás estados tienen un instituto electoral, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, un Tribunal Electoral de la Ciudad de México, un Instituto de Transparencia de la Ciudad de México que se encarga de abrir el ejercicio de gobierno de la ciudad, una Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y un Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. Ahora vámonos a la parte más complicada de todos y a la que otra vez les digo nos dejaron a deber en términos de claridad. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México, en lugar de tener municipios, tiene una cosa rarísima que se llaman alcaldías. Y cuando se revisa la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de México, yo sigo sin entender para qué demonios funcionan.
O déjenme ponerlo de otra manera. Sigo sin ver que haya un cambio sustantivo de las delegaciones que yo conocí. Son oficinas de trámites, nada más. Curiosamente, en la Constitución de la Ciudad de México, en lugar de establecer facultades concretas, lo que le establecen son finalidades y competencias coordinadas y algunas autónomas. Las autónomas que se revisan normalmente son facultades internas de administración, de manejo del poco presupuesto que tienen, pero lo que hacen en realidad son trámites, son oficinas de trámites que tienen que ver con algunas funciones importantes, como por ejemplo los temas de obras, los temas de mercados, los temas de negocios, etc. Tienen muy pocas funciones concretas que ejerzan de manera autónoma y por lo tanto parecen simplemente oficinas de atención al público. Otra vez, reto al chilango que me esté viendo, a la chilanga y chilango que me esté viendo, a que me diga el nombre de su alcalde. A ver si se acuerdan por quién votaron. Ahora, estas alcaldías están compuestas más o menos parecidas a los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque las preside un alcalde y este alcalde preside un consejo con C. ¿Por qué? Porque en los consejos hay concejales. Entonces ustedes y yo, chilangos, lo que hacemos es ir a escoger a un alcalde y a concejales que van a integrar estas alcaldías. Se hace también por una representación mixta de mayoría relativa y representación proporcional para finalmente tener este órgano. Este órgano no tiene funciones de seguridad pública. Las funciones que tiene de servicios básicos, a diferencia de los ayuntamientos, son siempre en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México y peor, dependiente siempre del presupuesto de la Ciudad de México. Entonces, cuando ustedes tienen un problema de un bache o un foco que no sirve o un policía que no está, en realidad el alcalde simplemente es una persona que tomará su queja para pasarla a donde importa, que es la jefatura de gobierno. Pero después tenemos un cabildo que está conformado por los alcaldes y la jefa de gobierno. Y según la Constitución, ese cabildo tiene las funciones de coordinación y planeación de las diferentes alcaldías. Uno de los gravísimos problemas que hemos tenido los chilangos en los últimos 10 años por lo menos, es que este grupo que siempre ha dominado la Ciudad de México se dividió básicamente en dos: los experredistas y los que ahora pertenecen a Morena. Y son como si fueran el peor matrimonio divorciado de la historia, porque no se dirigen la palabra. Y como no se dirigen la palabra, tenemos problemas brutales de comunicación y de coordinación, en términos de presupuesto, en términos de seguridad pública, en temas de infraestructura, en temas de permiso, de urbanidad. Entonces, se ha vuelto un problema muy importante que este cabildo no ha podido resolver porque no se entienden entre sí. Hay también un Tribunal de Justicia Administrativa, que es el que se encarga de revisar la legalidad del ejercicio de las funciones de todos estos órganos, en especial del Ejecutivo, y finalmente el tema de la Procuración de Justicia. Según la Constitución Nacional y según la Constitución local, la de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es una fiscalía autónoma, autónoma de los tres poderes, autónoma de la jefatura de gobierno en especial. Nos encantaría que eso fuera cierto, pero finalmente lo que sucedió es que esa nueva fiscalía, como pasó a nivel nacional también con la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General que le sucedió, esa fiscalía simplemente se montó en la Procuraduría de la Ciudad de México, en la Procuraduría del Distrito Federal que teníamos antes. Es decir, solo hubo un pequeño cambio de nombre, son las mismas personas, los mismos procesos, las mismas estructuras y lo peor, la misma dependencia política directa con la jefatura de gobierno. Con esto concluyo. La Ciudad de México es la sede de los poderes, la sede de los chilangos, es donde vivimos la mayor parte de la población concentrada, ¿no? Es un lugar complejísimo, dificilísimo de gobernar, siempre lo ha sido. La cantidad de gente y la cantidad de intereses económicos, sociales y políticos que conviven aquí adentro siempre han hecho muy difícil la convivencia. Pero nos la hicieron todavía más difícil los constituyentes, tanto el constituyente nacional como el constituyente de la Ciudad de México, por no aclarar las funciones y en lugar de eso querer hacer política y retórica política en documentos que eran muy importantes. Bueno, con esto los dejo.
Nos vemos mañana, acabaremos de ver la estructura de nuestra Constitución para luego empezar a revisar uno a uno cada uno de los poderes federales. Muchas gracias, nos vemos mañana.